Buenos días, hermanos. Espero que os encontréis bien, que hayáis tenido unas felices vacaciones. Para aquellos que todavía os quedan algunos días o algunas semanas, o quizá ni siquiera las habéis empezado, pues enhorabuena. Ahora os llega el turno después de un verano difícil a nivel de temperaturas y de soportar estar en casa y trabajando. Pero espero que disfrutéis de las vacaciones que tenéis por delante. Seguimos hablando del servicio, seguimos hablando de ser siervos de Dios. Llevamos toda la mañana haciéndolo y adorando al Señor por ello. Estamos viviendo ahora una época en la que tratamos de reactivarnos. Nos reactivamos en los trabajos y cuesta una barbaridad, ¿verdad? Nos reactivamos ya pensando en los niños que próximamente empezarán a ir al colegio, luego a la universidad. Y también nos reactivamos pensando en los planes de la Iglesia, porque hemos pasado un verano donde más o menos las actividades se han ido frenando, pero necesitamos empezar con fuerza. Y sabéis, para un consejo, uno de los grandes caballos de batalla en la Iglesia es el servicio. Porque las cosas no se hacen solas. Hoy habéis llegado y las sillas estaban ordenadas, el sonido estaba funcionando, la música estaba sonando, las luces estaban encendidas, porque ha habido gente, personas, seres con cara y ojos, que se han encargado de hacerlo, porque esto no se hace solo. Las cosas no se hacen solas. Necesitan personas trabajando y dedicando su vida, o parte de su vida, a que salgan adelante. Hay ministerios que cubrir en la Iglesia, hay trabajos que realizar en la Iglesia, fuera de la Iglesia también. Hay ministerios que nos gustaría lanzar, que pensamos que serían buenos para el testimonio del Evangelio, pero no podemos porque no tenemos la gente necesaria para poder hacerlo. Necesitamos hermanos disponibles y dispuestos para poder encargarse de estas actividades y de estos ministerios. Como sabéis, en la mayoría de las iglesias las cosas se hacen a través de pocos que están sobrecargados, muchas veces hasta cansados. Unos pocos hacen las cosas y el resto estamos de espectadores y disfrutamos de esa actividad que ellos hacen. Gracias al Señor, en Suantes hay una gran cantidad de ministerios y muchos hermanos implicados en ellos. Y gracias a eso podemos hacer lo que muchas veces hacemos. Pero, ¿sabéis? El servicio a Dios es algo más que gente ocupada haciendo cosas en la Iglesia o fuera de la Iglesia. Es algo más que mantener ocupada a la gente dentro de la Iglesia. Ser un siervo de Dios es algo más que participar en actividades para Dios. Y muchas veces caemos en el error de pensar que esto es así. Ser un siervo de Dios es la condición natural de cualquier nacido de nuevo, de cualquier persona que ha entregado su vida a Cristo. Es algo que va íntimamente ligado a algo tan esencial como mi nueva identidad espiritual. Algo que va íntimamente ligado a mi nuevo nacimiento. No puedo vivir a Cristo si no vivo como un siervo de Cristo. Así que la preocupación de cualquier consejo no es mantener ocupada a la gente en la Iglesia o que se hagan cosas, sino que más bien es animar a los hermanos a que, obedeciendo a Dios, vivan a Cristo y sean un testimonio vivo de la fe que han depositado en Él. Merche nos leía un texto en Colosenses: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mirad, hay dos grandes errores
sobre el servicio a Dios y que cometemos a veces con bastante frecuencia. En primer lugar está el compromiso. Ser un siervo de Dios no es una cuestión de compromiso. Asumimos erróneamente que el servicio a Dios es una actividad, que es algo optativo en función del grado de compromiso que yo quiero tener, con lo cual lo convertimos en algo optativo cuya elección es mía. De esta manera nos encontramos con creyentes que establecen dos tipos de compromiso. Uno que es el compromiso normal, el compromiso que acude a las reuniones, se goza en ellas y de alguna forma tiene la sensación y puede irse para casa como con el deber cumplido. Hemos cumplido de forma satisfactoria lo que yo creo que Dios espera de mí. El otro compromiso es el que podríamos llamar el compromiso especial, estando involucrado en algún ministerio dentro de la Iglesia o fuera de la Iglesia también, lo cual es formidable, como una especie de llamado especial que sienten algunos, que está genial, porque así se hacen cosas que a todos nos benefician. Los que tenemos un compromiso normal decimos, qué bien que haya hermanos que sienten este llamado especial, ¿verdad? Mirad, esta es una forma de vivir nuestra vida cristiana sin remordimiento. Vengo al culto, lo disfruto, veo a mis hermanos y me voy con el corazón lleno de gozo hasta el próximo domingo. El segundo error que a veces cometemos es el activismo. El activismo es confundir el servicio a Dios con la actividad en las cosas que considero que son para Dios. Cuanto más activo estoy, en cuantos más ministerios participo, más espiritual soy. Y entonces estoy muy contento conmigo mismo. Este es un mal que también afecta de forma especial a los consejos de pastores, a los consejos de ancianos en las iglesias. A veces cometemos el grave error de medir la salud espiritual de una congregación en función del número de ministerios que hay en la iglesia. Y cuanta más actividad y cuantos más ministerios hay en la iglesia, más satisfechos estamos. Cuanta más gente está participando, más orgullosos nos sentimos de nuestro trabajo y de nuestra gestión al Señor. A veces se nos pueden olvidar las palabras de Colosenses. A Cristo el Señor servís. Hacedlo de corazón. Hacedlo como para el Señor. El siervo no es alguien que participa en actividades cristianas. El siervo es el administrador de los dones que el Espíritu Santo le ha transmitido. Es administrador de la multiforme gracia de Dios, que debe servir para que Él sea glorificado y para que nuestros semejantes sean bendecidos e impactados con la obra de Cristo en nuestras vidas. Y sabes, esto no es cualquier cosa. Esto es algo más que estar ocupado en algo o realizar una actividad. No es algo sobre lo que yo, si soy un hijo de Dios, pueda permanecer al margen. Así que lo primero que tenemos que entender es que el servicio no es una actividad que yo decido hacer. El servicio a Dios forma parte de mi identidad con Cristo, forma parte de lo que soy ahora. Antes de conocer a Cristo vivíamos en desobediencia a Dios. Cuando creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo obra el milagro de la regeneración en nuestras vidas. Dice 1 Pedro capítulo 1. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Una traducción más exacta sería para obediencia, porque obedecer nos da la idea de hechos puntuales en el pasado, en el presente, en el futuro. Pero vivir para obediencia nos habla de un estilo de vida que llena toda mi vida, todos los días de mi vida.
Dios me ha salvado para obediencia. Me ha convertido en su siervo. Por tanto, no es algo que escojo yo, es algo que Él soberanamente ha decidido. Y si esto no está ocurriendo, hermanos, si yo no estoy al servicio de Dios, estoy teniendo un grave problema con el propósito de la salvación en Cristo Jesús en mi vida. Así que vivir en obediencia es la consecuencia lógica para cada uno de nosotros. Algo que deriva de la propia naturaleza de Dios y de la misma esencia de Dios. Mirad, Dios solo puede ocupar un lugar en su relación con nosotros. Y ese lugar es el trono de los cielos y de la tierra, pero sobre todo también el trono de mi vida, donde Él manda y yo obedezco porque soy su siervo. Cuando Pablo escribe a los Corintios, todos conocéis un poco el contexto de la primera epístola a los Corintios. Se encuentra con una iglesia dividida. Había los que eran de Apolos, había los que eran de Pablo y habían los que se consideraban más santos que nadie, que decían que eran de Cristo. Aquí cada uno quería diferenciarse del resto y mirar por encima del hombro a los demás, porque ellos eran más espirituales y querían ser reconocidos, querían tener su propia bandera. Pero en el capítulo 4 y versículo 1, Pablo les dice lo siguiente: así pues, téngannos los hombres, ¿por qué? Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Este es el único reconocimiento honorable que un creyente puede aspirar a tener: ser un siervo de Cristo, ser reconocido por los demás como un siervo de Cristo. El vídeo que nos ponía Geo al principio, nos hablaba de esta persona, de la importancia de ser reconocidos como un siervo de Dios, ¿verdad? Desgraciadamente estamos viviendo un evangelio que cada vez se predica más, en el cual no se llama a los hombres, a los pecadores, a someterse a la autoridad de Cristo. Se está predicando un evangelio donde se dice que Jesús va a cumplir todos tus deseos. Pero sabemos que esto no es lo que dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios se nos llama a ser siervos de Cristo. En el caso de la palabra servidor que usa Pablo en 1 Corintios 4, utiliza un término griego que significa literalmente el remero de la cubierta inferior. Fijaos, en unas galeras en Grecia había 3 niveles de remeros. El primer nivel, muchas gracias. El primer nivel era ocupado por remeros que eran asalariados, que eran contratados, se les pagaba por remar. El segundo nivel era ocupado por aquellos que tenían alguna pena pendiente, habían cometido un delito, se le había castigado una serie de años en galeras, iban, remaban y cuando se cumplía su condena se podían marchar. Y el tercer nivel era el ocupado por aquellos que habían sido condenados a cadena perpetua, aquellos que eran esclavos y que iban a permanecer agarrados a aquel remo hasta que finalizaran sus días. Pues Pablo está empleando este término para definir cuál es mi servicio al Señor. Ser un remero del tercer nivel. Eso es como Pablo nos describe a cada uno de nosotros. Un texto que quiero leeros en 1 Corintios 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mirad, el llamado de la Escritura y el llamado de Dios es a dar la gloria al Señor y servirle
podríamos decir que en cuerpo y alma. La mayoría de las veces los creyentes manifestamos nuestra relación con Dios en un plano espiritual. A veces es más fácil sentir que hacer. A veces es más fácil decir que servir. Hay algo que se escucha a menudo cuando tú confrontas a alguien que tiene un testimonio que no está pasando por su mejor momento, ¿verdad? Y muchas veces, cuando le confrontas con su vida, te dice, bueno, el Señor y yo sabemos cuál es nuestra relación. Y es una forma de quitarte de en medio y no afrontar su problema. Pero mirad, Pablo dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, que está vinculando mi cuerpo y mis acciones a la realidad espiritual que estoy viviendo. Con lo cual, si yo no expreso con mi cuerpo, con mi actividad, con mis acciones, con mi tiempo, que no estoy al servicio de Dios, no puedo pretender decir que mi relación con Dios está fenomenal. Dice Romanos 6, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido librados del pecado para ser hechos siervos de Dios. No nos equivoquemos. Este es el propósito de Dios para nuestra salvación. Lo que Dios plantea al creyente en su nueva naturaleza espiritual es el servicio, porque esta es mi identificación con Cristo. Y si yo no vivo sirviendo a Dios de alguna manera, si yo no vivo sirviendo a Dios de forma especial a través de la iglesia local, estoy yendo en contra de esta nueva naturaleza espiritual, estoy yendo en contra de los propósitos de Dios. Perdóname, porque estoy un poco perdido con... Bien. Os decía, hay un versículo en la Biblia que es muy especial, que se encuentra en el libro de Filipenses. Y a través de este versículo, el apóstol Pablo está hablando del propósito de su vida. ¿Y quién no quiere, de alguna forma, saber para qué estamos aquí? Es una de las grandes preguntas que tiene la humanidad. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿para qué? ¿Para qué es esto? Cuando vamos al versículo 21 de Filipenses capítulo 1, Pablo expresa lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo. Es decir, no hay otra forma de vida que no sea expresar a Cristo en su vida. Y eso también es algo que debemos hacer nosotros. Pero a veces empleamos expresiones que quizá no todo el mundo entiende bien. ¿Qué quiere decir esto de vivir a Cristo? ¿Qué quiere decir esto de expresar a Cristo, de manifestar a Cristo en nuestra vida? Bueno, si vais a Isaías 42, ahora lo podré ver un poquito mejor. Isaías 42 nos habla de cuál era el propósito de Dios para la naturaleza humana del Hijo, para la naturaleza humana de Cristo. Y él habla así de él: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Este es el propósito de Dios para nuestras vidas. Que Él pueda decir de ti y pueda decir de mí: fíjate en Benjamín, he aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Mira aquel, he aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Y esta es una gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer a día de hoy. A día de hoy, ¿Dios puede decir esto de nosotros? He aquí mi siervo. Jesús es
presentado como el siervo por excelencia. Y cuando Jesús es presentado como el siervo por excelencia, Iván también nos leía en esta mañana un texto que nos ayuda a entenderlo. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como ves, Pablo relaciona al siervo con la obra de la cruz. La cruz es el acto supremo del siervo que es Cristo Jesús, a través del cual Él hace la voluntad del Padre. Así que, cuando consideramos ser creyentes, que viven su vida cristiana de una forma pasiva, que viven su vida cristiana sin más pretensión que asistir a las reuniones de la Iglesia, sin más pretensión que asistir al culto, sin más pretensión de simplemente venir, disfrutar y marcharme, huyendo de cualquier compromiso. Tenemos que entender que estamos yendo en contra del propósito de Dios para nuestra salvación. Y esto es algo tremendamente serio. Por eso no me gustaría, para mi vida, ni para la de ninguno de mis hermanos, que viviéramos año tras año como hijos de Dios, que simplemente asisten como espectadores a la obra de Dios. Dios te da el privilegio de participar en su obra. Dios te da el privilegio inmerecido de poder colaborar en las cosas que Él tiene que llevar a cabo. No necesita de nuestra ayuda, no necesita de nuestras fuerzas para hacer las cosas, pero nos otorga el privilegio de participar, cumpliendo así con nuestra identificación con Cristo y con lo que ahora somos en Cristo Jesús. Hay una de las canciones que a veces cantamos que dice: fui creado para ti y para glorificarte a ti, creado para rendirme a tus pies y obedecerte, oh Dios. Fui creado para ti. Pablo les está diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. No es cuestión de compromiso, no es cuestión de hasta qué nivel decido yo servir o no servir al Señor. Es una cuestión de lo que soy, no de las actividades que hago. Y si tú eres una nueva creación en Cristo Jesús, si tú has dado ese paso de fe de aceptar a Cristo Jesús en tu vida, automáticamente eres un siervo de Dios que Él espera que le sirva. A veces cuando nos convertimos o cuando posteriormente nos bautizamos, es como si hubiera que esperar un tiempo para poder servir al Señor. Y esto no es verdad. En el momento en el que tú te conviertes en su siervo, en el momento de la salvación, Él espera que le sirvas. ¿Cómo debemos servir? Vamos a ver esto rápidamente. En primer lugar, con humildad. Dice Hechos 20, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Bueno, los que lleváis mucho tiempo o algún tiempo al servicio del Señor, sabéis que las lágrimas no son ajenas a servirle. Y seguramente que hay aquí más de uno que en algún momento, debido a su servicio al Señor, ha tenido que derramar lágrimas. Pero, ¿sabes? Esas lágrimas nos reafirman en la humildad a la hora de servirle. Porque en nuestro servicio, hermanos, no somos nosotros lo importante, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros para su reino y para su gloria. Otra de las cosas que quiero que veáis, hay que servirle con los ojos puestos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. A veces es una gran tentación servir a Dios mirando a los demás, teniendo en cuenta lo que piensan, teniendo en cuenta cómo valoran mi servicio. A veces también es una gran tentación mirarnos a nosotros mismos, los beneficios que me puede aportar servir al Señor, el reconocimiento de los demás, el tener quizá una posición en la Iglesia que me resulta agradable. Pero cuando yo empiezo a mirar a estas cosas y dejo de mirar a Jesús, entonces empiezo a perder de vista el camino por el que yo debo andar y es muy fácil que me pierda. Otra forma de servirle, reconociendo la obra de Dios. Y esto es algo muy importante. Fijaos en este versículo de 1 Corintios 15. Pablo dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Se está refiriendo al resto de los apóstoles. Y claro, si aquí se parara el versículo diríamos, caray, Pablo, vaya humildad, a pesar de que a lo mejor lo que está diciendo es cierto. Pero Pablo añade lo siguiente: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Reconociendo la obra de Dios en nuestras vidas. Qué fácil es pensar a veces qué buenos somos, qué buenas son las cosas que hago, cómo gracias a mí tanta gente es bendecida, qué buenas cualidades tengo, que me sitúo por encima de los demás. Pero todo eso no sirve de nada si Dios no obra en nuestras vidas. Y por último, sirviendo con amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si mi motivación para ser un siervo de Dios no está en que le amo profundamente, si mi motivación para servir en la Iglesia o fuera de la Iglesia no es el amor a mis hermanos o el amor a mis semejantes, para Dios es solo ruido. Y sabes, a lo mejor tengo un ministerio súper exitoso. A lo mejor tengo un reconocimiento en la Iglesia, fuera de la Iglesia e incluso a nivel internacional. Pero para Dios es solo ruido. No es nada. He estado perdiendo el tiempo. Y esto requiere humildad, requiere poner los ojos en Jesús y requiere reconocer la obra de Dios en mi vida. De esa forma, yo podré servirle motivado por el amor a Dios y por el amor a mis hermanos y a mis semejantes. Si yo vivo a Cristo, tengo que servirle. La consecuencia natural de la presencia del Espíritu Santo en mi vida es reproducir el carácter de Cristo. Y eso se hace a través del fruto del Espíritu que obra en mi vida. Por tanto, no se trata de mis cualidades. No se trata de hasta qué punto decido comprometerme. Se trata de derramar mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De eso se trata. Termino con una pequeña anécdota. Hace unos cuantos años, en una iglesia en Galicia, hicieron una encuesta que venía motivada para reanimar a los hermanos al servicio. Era una de esas iglesias que las cosas se hacían a través de muy pocos y que estaban realmente cansados y agotados. Entonces, prepararon una encuesta para proponer a los hermanos y animar a los hermanos a servir en la iglesia. Y había un listado de diferentes ministerios en los que se podía participar. Simplemente tenías que poner tu nombre y poner una crucecita en cada uno de los sitios que tú creías que podía ser de
de ayuda. Cuando se recogieron las encuestas, muchas de ellas venían en blanco, no se habían cubierto. Otras venían con el cheque impuesto en algunos ministerios, sobre todo públicos, aquellos que el resto de la Iglesia puede ver y puede reconocer. No tantos esos ministerios que los hermanos, como aquí en Suances, vienen por la semana a trabajar y a hacer cosas que nadie ve. Pero hubo una encuesta que llamó la atención al Consejo de Ancianos. Una encuesta en la que el que la hizo había puesto su nombre y todos sus datos personales, pero no había puesto ningún checking, ninguna cruz en ninguno de los ministerios disponibles. Solo había cubierto el campo que había para observaciones. Y él escribió allí: quiero servir en aquello que haga falta. Nada más. Esto lo había cubierto un joven que acababa de bautizarse, que le faltaba todavía mucho por madurar en el Señor y por aprender. Pero él escribió esto: quiero servir en aquello que haga falta. ¿Sabe? Simplemente con esta frase estaba demostrando saber que su identificación con Cristo le lleva automáticamente al deseo de servirle aunque sea remando en el último nivel de la galera, donde ser un siervo de Dios no es un castigo. Ser un siervo de Dios es el premio inmerecido de pertenecer a la familia de Dios. Y termino como empezamos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pues hermanos, tenemos este privilegio, el privilegio de servirle, el privilegio de participar en su reino, de participar en su obra. Tenemos el privilegio de que el Señor haya transformado nuestras vidas para que seamos siervos que sirven para su gloria. Por favor, que nadie aquí viva el reino de Dios, viva la familia de Dios como si fuera un espectador que va cada domingo a ver un bonito espectáculo, sino que te sientas protagonista de la obra que Dios quiere hacer a través de ti, cómo Dios quiere transformar otras vidas a través de la tuya, cómo Dios quiere bendecir al resto de los hermanos de la Iglesia a través de tu servicio y de tu colaboración. Que el Señor nos bendiga.